Apreciados hermanos, gusto en poder saludarles en estas horas de la noche. Reciban un gran y caluroso saludo de mi parte. Un saludo para la iglesia Vía Alemania, para la iglesia Jericim, para la iglesia Alto La Portada y los hermanos que están allí conectados, para la iglesia de Mejillones y por supuesto también de Tocopilla. La iglesia y el Distrito Norte está contenta de poder tener estas instancias de estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener en esta ocasión el primer invitado, el pastor Bruno Razo, quien va a dictar un tema muy especial que cierto va a ser presentado en unos pocos minutos más, que se titula El gran conflicto de los siglos, la lluvia tardía y el fuerte pregón. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en esta jornada. Adelante, pastor Bruno. Gracias a Dios por los líderes en cada lugar, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por estos contenidos que reflejan y nos comparten el mensaje de Dios para nuestra vida, que nos alimenta, que también nos motiva, nos inspira y nos compromete a entender los tiempos finales en los que vivimos y a prepararnos para ser parte de la gloriosa eternidad con el Señor. En el libro Evento para los últimos días hay 2 capítulos dedicados a la lluvia tardía y al último o al fuerte pregón o clamor. Hoy vamos a resumir estos contenidos, pero a manera de introducción, permítanme decir lo siguiente. El gran conflicto se inició en el cielo cuando un ángel creado perfecto, como fue Lucifer, albergó en su corazón sentimientos contrarios a la esencia de Dios y cuestionó de manera contundente, desde su opinión, 3 grandes aspectos de Dios. Cuestionó su carácter, que no era amor, cuestionó su gobierno, que no era justo, y cuestionó también su ley, que era imposible de guardar o de aplicar en la vida. En el fondo, este ángel llamado Lucifer quiso ocupar el lugar de Dios, el lugar de Cristo, y en ese intento originó el diablo y originó el mal. Jesús, el Hijo de Dios, asume la naturaleza humana, ocupa nuestro lugar, ocupa el lugar del Cordero para pagar con su propia vida el rescate de nuestra redención. Y ese gran conflicto iniciado en el cielo se extiende a la tierra, al Edén, al Calvario y a la vida de cada uno de nosotros en estos días, ya en la etapa final y en las instancias finales de este conflicto o de este gran conflicto. Yo quisiera leer brevemente algunos pasajes que aparecen en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 23, y otros que enseguida voy a citar. En el capítulo 2 de Joel, el profeta dice: Ustedes también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El versículo 28 agrega: Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos verán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre vos y las siervas derramaré espíritu en aquellos días, y haré grandes prodigios en los cielos y en la tierra. El verso 32 añade: Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. En el Oriente, la lluvia temprana era indispensable para la época de siembra, para que la semilla germine. Las lluvias actuaban como fertilizantes y de allí aparecían los tiernos brotes. La lluvia tardía, al final de la temporada, era la que maduraba el grano y lo preparaba para la cosecha. Así como al comienzo, el rocío y la lluvia hacían que la semilla
germine, la lluvia tardía hacia el final hacía que la cosecha madure. De la misma manera, a través de esta ilustración de la naturaleza, el Señor la aplica a la vida espiritual para recordar que es el Espíritu Santo el que lleva a cabo en nuestra vida ese proceso de crecimiento espiritual. La lluvia temprana, generando en nosotros un llamado al arrepentimiento y la conversión, y la lluvia tardía, generando en nosotros un compromiso definitivo con el Señor, con la predicación del Evangelio, con la preparación de la venida y el regreso de Jesús. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. Por lo tanto, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Históricamente hablando, la lluvia temprana vino en el Pentecostés, allá después del ministerio de Cristo en la tierra, después de su ascensión a los cielos, cuando los discípulos esperaron, conforme a la palabra y conforme a lo que dice Hechos, que tenían que permanecer en Jerusalén hasta recibir poder. Mientras esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, confesaron su incredulidad, oraron intensamente pidiendo a Dios por la capacidad de salvar a los pecadores y dejando a un lado toda supremacía y toda diferencia, se unieron en estrecho compañerismo cristiano y el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de aquellos discípulos del Señor transformados por la obra del Espíritu Santo, llevó a gloriosos resultados. Históricamente hablando, el Pentecostés fue la lluvia temprana y Elena de White, en estos capítulos que les comenté, menciona que fueron gloriosos esos resultados. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias de esta lluvia temprana en el Pentecostés? Bajo la influencia del Espíritu Santo aparecen las palabras de arrepentimiento, de confesión, que se mezclaban con cánticos de alabanza, porque una persona arrepentida, confesada, confesando y perdonándose por el perdón que Dios le ha concedido, se siente en paz y a través del perdón de los pecados experimenta una vida nueva que lo compromete a llevar a otros ese proyecto de salvación. Miles se convirtieron en un día. El libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia está lleno de escenas y de comentarios, y 3.000 se bautizaron, dice el capítulo 2, y hay muchos bautismos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, y 4.000 y 5.000, y una multitud era añadida de discípulos, de creyentes y de nuevos lugares de culto y de adoración. El Espíritu Santo hizo algo más. Habilitó a aquellos creyentes a hablar en distintos idiomas desconocidos para ellos. Y eso permitió que los discípulos hicieran lo que no podrían haber hecho por su propia cuenta. ¿Cuál fue entonces el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los puntos más alejados. Los apóstatas, los que habían negado su fe, se reconvertían. La ambición de los creyentes era una sola: revelar, mostrar, evidenciar el carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento del reino de Dios. Ahora, vayamos entonces a la lluvia tardía. Si esta que acabo de mencionar fue la lluvia temprana con gloriosos resultados, la promesa indica que será más abundante la lluvia tardía. Cerca del fin de la cosecha, se promete una concesión especial de gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida de Jesús, para reflejar el carácter de Cristo y para predicar con denuedo y poder, dando a todos una definida y segura oportunidad.
Ese derramamiento de la lluvia tardía es la obra del Espíritu Santo para terminar su obra en el final de los tiempos. Antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, ocurrirá en el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto desde los días apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre los hijos. Esa obra será semejante a la realizada en los días del Pentecostés, la lluvia temprana. Y esta lluvia para el fin de los tiempos es el mismo Espíritu que hará que la semilla pueda llegar a su fruto definitivo para madurar, para terminar y concluir con la cosecha de Dios. Es esta obra del Espíritu Santo la que producirá ese fuerte clamor, esa predicación que será el último mensaje de amonestación y de oportunidades para un mundo enmarcado por el pecado. Cuando el refrigerio de la presencia del Señor descienda, cuando la voz del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 se ha presentado con claridad, con fuerza y con poder. Cuando los santos, los hijos de Dios pecadores, pero transformados por la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, puedan subsistir incluso cuando las 7 últimas plagas sean derramadas. Elena de White dice: oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con grandes resultados. Y pregunté cuál era la causa de profundo cambio. Y el ángel me respondió: es la lluvia tardía, es el refrigerio de la presencia del Señor, es el potente pregón del tercer ángel. La lluvia temprana produce conversión. La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Las bendiciones recibidas en el comienzo, históricamente hablando, o en el comienzo de nuestra entrega al Señor, son necesarias hasta el mismo fin. Todos los días debe renovarse en nuestra vida y en nuestra experiencia una nueva conversión. Todos los días tenemos que morir al yo, morir al pecado, refugiarnos en Jesús, aferrarnos de su gracia para vivir una vida victoriosa, y al buscar para que se nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros esa necesidad de dependencia, de humildad, una consciente dependencia de Dios, la que nos llevará a recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo, para hacer la última obra de Dios y para concluirla. Mis queridos hermanos y amigos, la buena obra que ha sido comenzada por el amor y el poder de Dios ha de ser concluida. Pensamientos santos, afectos celestiales, acciones semejantes a la de Cristo reemplazarán nuestros pensamientos y sentimientos impuros y actos rebeldes. Las convocaciones de la Iglesia, este mismo movimiento que nos lleva a orar, a estudiar la palabra, a entender los tiempos en los que vivimos, puede ser momento especial que Dios utiliza como una oportunidad, trabajando personalmente en cada corazón para concedernos la lluvia temprana, la conversión que se repite día a día, se reitera, se renueva, y la lluvia tardía que nos habilita para terminar la obra de Dios. Necesitamos orar por el descenso del Espíritu Santo de manera ferviente, como los discípulos lo hicieron en el Pentecostés. Si ellos lo necesitaban para empezar, nosotros lo necesitamos para terminar. Ese descenso del Espíritu Santo que algunos evalúan y consideran como un hecho en el futuro, es un privilegio para la Iglesia, para el creyente, para usted y para mí, recibirlo hoy. Tenemos que buscarlo, tenemos que orar intensamente, tenemos que creer en Él. El cielo está esperando concederlo. El mundo está cada día en mayor sufrimiento.
sumergido en callejones sin salida, pero el poder de Dios ha de habilitarnos para llevar fe, para llevar esperanza y para llevar salvación. El Espíritu Santo nos será concedido en la misma medida y en proporción a nuestro deseo de recibirlo, a la confianza, a la fe, a la necesidad que ejerzamos al buscarlo y al permitir que Dios nos ilumine para vivir su mensaje y para transmitir su mensaje. No se trata simplemente de tener más conocimiento, se trata de tener más conocimiento para aplicarlo a nuestra vida en una experiencia más fiel y para darle a nuestra existencia un rumbo y un sentido de urgencia. Necesitamos humillar nuestros corazones. Es la mayor y la más urgente de nuestras necesidades. Nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos su Espíritu mucho más de los bienes que un padre está dispuesto a darle a su hijo. Si nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre quiere concedernos esa dádiva cuando a través de la confesión, la humillación, el arrepentimiento, la oración ferviente, podamos cumplir las condiciones por las cuales Dios ha prometido derramarnos su bendición? La reforma debe acompañar al reavivamiento. El reavivamiento y la reforma son la obra de Dios, aunque son diferentes. Una es la renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades, la mente, el corazón, la resurrección espiritual. La reforma es una reorganización, un cambio de ideas, de teorías, de hábitos, de prácticas. Reavivamiento y reforma van juntas, aunque sean separadas. El Señor nos justifica y nos santifica por la misma presencia de Cristo en nuestro corazón. Y cuando Jesús pueda morar permanentemente en nuestra vida, cuando el egoísmo muera, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen y nos santifiquemos en el Señor, cuando el amor sea recíproco entre los hermanos, la lluvia de la gracia, la lluvia tardía del Espíritu Santo será abundante. Cuando desechemos toda disensión y entreguemos a Dios nuestra vida con el único propósito de salvar a los perdidos, de vivir para salvar a otros y de aceptar la salvación que Dios nos ofrece a nosotros, la lluvia será abundante. Cuando el tierno afecto, el supremo amor, el dejar de lado el egoísmo, cuando el creyente se constituya en el argumento más poderoso en favor del Evangelio, un cristiano amante y amable. Cuando la entrega sea total, porque Dios no puede aceptar una entrega a medias o casi totalmente. Cuando de esa manera despejemos, quitando todo egoísmo, todo obstáculo a la lluvia tardía, al derramamiento de la lluvia tardía. No hay nada que el diablo tenga más temor como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, dice Elena de White, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia y una congregación impenitente. Necesitamos convertirnos y esa conversión definitiva nos llevará a una vida laboriosa y misionera. Necesitamos consagrarnos plenamente de todo corazón al servicio de Cristo. Necesitamos abrir nuestra vida como un recipiente abierto que mira hacia lo alto para que el Señor lo llene con su espíritu. No todos recibirán la lluvia tardía, pero todos los que se refugien en Jesús serán recipiente dispuesto a recibir esa bendición del Señor. Y de esa manera, ese pueblo, esos creyentes, en la plenitud del Espíritu, van a transmitir un fuerte clamor. Dios tiene joyas preciosas en todas las iglesias,
no nos corresponde a nosotros definir cuántos y en cuáles, pero en todas las iglesias, Dios tiene hijos que están esperando el llamado para unirse definitivamente a su redil. Todavía no se ha completado la caída de Babilonia, tal como aparece en Apocalipsis 14, cuando se fuerce a todos a aceptar un día de reposo espurio. Todavía hay tiempo para dar ese mensaje de amonestación. El capítulo 18 de Apocalipsis indica que llegará el día en que por haber rechazado la amonestación de Apocalipsis 14, la iglesia alcanzará ese estado predicho por el ángel y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que todavía se encontraren en Babilonia, van a recibir un fuerte llamado. Salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis sus plagas. Llegará el día en que el último mensaje de Dios, de manera clara, poderosa, será dado a todo el mundo. Será el mensaje del tercer ángel. Será el mensaje poderoso cuando los rostros de los hijos de Dios, resplandecientes por la luz del cielo, comunicarán a un mundo en tiniebla esa última oportunidad. Y en medio de las sombras de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con un brillo, se escucharán de manera clara los acordes y el canto de esperanza y confianza en la promesa de Dios, como ocurrió en el Pentecostés, como ocurrió en 1844. El mensaje irá adelante no en susurro, sino en alta voz. La evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino con la que comenzó. Siervos de Dios, con semblantes iluminados de santa consagración, van a ir de lugar en lugar, miles de voces predicarán, los enfermos sanarán, señales y prodigios seguirán a los creyentes. Dios podrá emplear medios que nos van a sorprender, pero que honrarán su nombre. Las almas, las personas serán alcanzadas por el rayo de luz. Niños van a ser usados poderosamente para predicar el Evangelio. Los ángeles serán cooperadores con los predicadores para llevar el mensaje de Dios, llevando a las personas a través de libros que ya están en la casa o a través de personas con las cuales serán hechas las visitas. Dice Elena de White, cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Ese poder de Dios, ese mensaje de Dios, esa tierra será iluminada con la gloria del Señor y el mensaje llegará a todos. Dicen estos capítulos de eventos para los últimos días que reyes, legisladores, concilios escucharán la voz del Señor. Dice que muchos, incluso adventistas, hasta podrían rechazar la luz recibida del cielo. Dice que la mayoría de las personas va a rechazar el mensaje, pero también dice que una inmensa mayoría que rechazará, pero que habrá una multitud que aceptará el mensaje de salvación. Dice, muchos diseminados entre las congregaciones religiosas responderán al llamamiento y saldrán presurosos de las iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de la ciudad. Dice Elena de White que habrá un ejército de creyentes que soportará tan firmemente como una roca la última prueba. Dice que multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Muchos que se han extraviado porque la fe se apagó, regresarán al redil del pastor para seguir al gran pastor. Hay una declaración en el libro El Evangelismo y también en Profetas y Reyes, que dice así: en la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica,
en la China, en la India, en las islas del mar, en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se está revelando en toda nación, lengua y pueblo, en esta hora difícil, el esfuerzo de Satanás para destruir, para que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y siervos, reciban sobre pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. Pero finalmente habrá fieles, irreprensibles, sencillos hijos de Dios que resplandecerán como luminares en el mundo. Miles se van a convertir en un día. Llegará el día en que habrá tantas personas convertidas en un día como fue en el Pentecostés, cuando después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Una buena cantidad de personas que hoy son indiferentes o recibieron un libro y lo tienen guardado en su casa y no le prestan la atención, pero cuando vean suceder algunas cosas, van a ser llevados por el Espíritu de Dios a la lectura de esos libros. Elena de White dice, especialmente el gran conflicto, y encontrarán allí el fiel cumplimiento de la profecía y decidirán definitivamente prepararse con el Señor. Muchos, más de 1000 personas que se convertirán en un día, dice la mayor de la parte de la cual adjudicarán sus primeras impresiones a la lectura de nuestras publicaciones. El gran conflicto y otros libros pueden quedar guardados por algún tiempo aparentemente sin fruto, dice Elena de White, pero movidos y guiados por el Espíritu de Dios. Llegará el momento en que las personas sinceras se encontrarán con la verdad. Por un ángel que llegó a ellos, por un libro guardado en la casa o por el testimonio fiel del Hijo de Dios, que va a salir a dar ese último pregón, a predicar ese último clamor, a llevar adelante ese último mensaje de gracia y de oportunidad de parte de Dios para la conversión de las personas. Hoy, más que nunca, necesitamos la lluvia tan temprana en nuestra vida que nos lleva a la conversión diaria y necesitamos la lluvia tardía de la presencia de Dios que nos lleva a vivir fielmente, a cumplir la misión y con un sentido prioritario y de urgencia transmitirla con fidelidad. Quiero pedirle a nuestros queridos amigos que proyecten allí 2 fotos. Son fotos recientes. Felipe, en una región de Brasil llamada Tocantins, un adolescente predicador. En la foto está con 7 jovencitos a quien él mismo predicó, llevó al conocimiento del Evangelio y al conocimiento de la salvación. Tal como estaba profetizado, niños que predican, hombres y mujeres que se colocan en las manos de Dios. Grandes milagros serán hechos. El Espíritu Santo, llenando nuestra vida, nos utilizará poderosamente para alcanzar a tantos otros que hoy luchan, sufren en el frío de este mundo helado por el pecado y necesitan ser alcanzados por el calor, por el fuego de la presencia del Espíritu Santo, que nos limpia y transforma a nosotros y nos usa y nos usará para llevar ese mensaje a tantos que todavía no lo conocen. Por eso, querido hermano y amigo, en esta noche, de corazón, quisiera invitarte, si ya conoces hace mucho tiempo este mensaje, no solo necesitamos conocer más, profundizar más, sino vivir en plenitud lo que conocemos. Si ya lo conoces, hace poco o hace mucho, aprovecha este momento para reconsagrar tu vida a Dios, para realizar una entrega definitiva. No hay tiempo que perder. Necesitamos llevar este mensaje de salvación y de eternidad a todos,
con prioridad, con urgencia, en nombre del Señor, de parte del Señor, en el poder de Dios, bautizados por el Espíritu Santo, bajo la lluvia tardía que nos habilitará para terminar la obra de Dios. Por eso, en este momento, quiero invitar a todos a que renovemos nuestra entrega, nuestro compromiso y nuestra pasión por el regreso de Jesús. ¿Cuánto más sufriremos en este mundo? ¿Cuántas personas van a soportar el sufrimiento de este mundo de pecado sin que lleguemos a ellos con un mensaje claro de salvación, de eternidad, con urgencia y con prioridad? Y si entre los que asisten a este seminario hay alguien que todavía no se ha sentido tocado por esta palabra de Dios que reaviva y transforma vidas, quiero pedirte que en este momento puedas sentir y experimentar el abrazo de un Dios que perdona, que restaura, que transforma, que da oportunidades, que nos habilita para ser vencedores, para tener fuerzas en las luchas de cada día y prepararnos para ser ciudadanos del reino de Dios. Hemos recibido instrucción a través de la palabra de Dios. El Señor ha utilizado al pastor Bruno Razo. Es por eso que en esta noche la invitación es clara: ir y predicar el Evangelio. Te quiero invitar a que puedas inclinar tu rostro para poder hablar con Dios en oración. Amado Padre Celestial, hemos escuchado un tema inspirador que nos anima a seguir adelante en el cumplimiento de la misión. Rogamos que tú nos acompañes, que tú nos bendigas y que tú nos prosperes. Quédate con tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de mañana tendremos otro interesante tema y así hasta el día jueves. Tendremos estas jornadas especiales donde tú, por supuesto, estás invitado. Que Dios te bendiga.